tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos, entre comisiones, el trabajo nuestro, el trabajo periodístico de poder entender los temas, de poder anclar las situaciones importantes que se hablan y se viven en las comisiones y que el día de mañana irán a sesión. Venimos de una comisión que ya hablaremos, por supuesto, de previsión social. Esta comisión que se reúne todos los lunes, que dentro de un tiempo va a determinar la fórmula jubilatoria. Ya vamos a entrar en ese tema, pero como siempre, estoy acompañada de los que verdaderamente saben y mucho de la actividad parlamentaria. Arranco con el caballero, arranco con Martín Di Natale. Bueno, ¿cómo estás, Karin? Bien, Martín, ¿todo en orden? Todo bien, Me alegro mucho. Por aquí Dani Musetic, ¿cómo va Dani? ¿Cómo va, Karin? Todo fenómeno. Y Analia, ¿qué tal Analia Argento? Muy bien, ya viendo la serie, ya es un programa de los lunes, ¿no? La comisión mixta que preside Marcelo Casareto. Exactamente. ¿No? Se da del lugar para hacer bromas y todo. Una cosa maravillosa. Sí. Señores, el tema de hoy y fundamental para lo que resta del día, lo que resta de la semana y del mes, tiene que ver con una reunión muy importante que hoy los legisladores de Juntos por el Cambio hicieron. Reunión de bloque, reunión que se va a repetir todos los lunes, pero que han decidido algo muy importante que tiene que ver con el protocolo de funcionamiento remoto que venció el viernes. Claro, hoy hubo una reunión de mesa de Juntos por el Cambio. Podríamos decir la mesa Costa Azul, porque desde Costa Azul estaba conectado Mauricio Macri, estaban los presidentes del... La otra vez fue de París. Desde París, claro, vamos variando. Va a estar todos los lunes, así que vamos a ir pudiendo seguir en forma remota el viaje, la gira de un mes de Mauricio Macri. Estuvo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, el de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y los presidentes de los bloques del Congreso, sí, que están cuestionando sobre todo el tema del funcionamiento remoto para los proyectos que no tengan amplio consenso. En diputados es un tema porque ninguno de los bloques tiene la mayoría ni quórum propio. En el Senado es diferente la situación porque el Frente de Todos tiene tanto quórum como mayoría. ¿Qué pasaría entonces en el futuro? Según esta decisión, y por supuesto ahora vamos a ir a la fuente, a quienes estuvieron en esa reunión. En el futuro, primero vamos al pasado. El protocolo de funcionamiento de las sesiones virtuales venció el viernes. ¿El protocolo qué dice concretamente? ¿Qué dice el protocolo? Es algo que se instauró a finales de abril. La intención es, bueno, tratar de tener por un lado algunos legisladores que estén presentes en el recinto y por otro lado la gran mayoría de una conexión remota. Sí. Eso estuvo bien para el primer momento, cuando el Congreso necesitaba funcionar sí o sí. Se prorrogó nuevamente en el mes de junio, pero ahora que se está intensificando la discusión, que vienen algunos temas que están más calientes, la oposición quiere poner un freno y quiere volver a charlar los términos de este protocolo. Los temas calientes son reforma judicial, básicamente, claro, y un nuevo presupuesto. Sí, y te doy algunos datos políticos, Karin, porque, digamos, esta decisión de Juntos por el Cambio de hoy de no debatir en forma virtual, digamos, lo que plantea, digamos, en este momento donde el gobierno, concretamente el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hoy planteaba la posibilidad de abrir el debate, hacer cambios incluso en la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo. Entonces se da en un contexto diferente. Ahora, esta sería la mejor excusa, lo dijimos acá el otro día, para la oposición también para frenar un debate, o dos debates, yo te diría, centrales que van a estar de acá a fin de año en el Congreso, que uno es la reforma judicial, el otro el tema de presupuesto 2021, el presupuesto del año que viene, que entra en el Congreso, en la Cámara de Diputados aquí, el 15 de septiembre. Y si la oposición frena, digamos, estos, o se plantea abiertamente no ir a o no debatir estos temas en sesiones virtuales, se paralizaría de alguna forma la Cámara de Diputados y en este caso no está claro todavía bien esa cuestión, y me parece que acá quien tiene más para perder es el Poder Ejecutivo, el gobierno. El presidente Alberto Fernández ya dijo en varias oportunidades que quiere la reforma judicial antes de fin de año, necesita el presupuesto para el año que viene a fin de año, también para dar certeza a los inversores,
para dar certeza al mundo. Tenemos en cuenta que este año no hubo presupuesto. Y políticamente me parece que los que más pierden hoy son los oficialistas. Los oficialistas sí, políticamente, pero en términos de opinión pública, porque lógicamente uno se imagina que los dardos van a ir, bueno, ellos no quieren que siga trabajando el Congreso de forma remota, sería la llegada ellos son la los que gente. están poniendo palos en la Ellos, rueda. la Ven oposición, como la oposición no quiere que nosotros exacto, sesionemos. Claro. Sería así el mensaje también que llega a la opinión pública, porque vos decís, esto lo necesita, urgente, pero... Sí, un Congreso paralizado tampoco le hace bien a nadie. a una oposición si es la responsable de ese Congreso paralizado, ¿no? Sí, hay sí. diferentes posiciones en el oficialismo y en la oposición, ¿no? Bien lo que decía Martín Di Natale, en el Senado, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Agnún, y el presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, dijeron que están abiertos a modificaciones. No dicen cuáles, no dicen hasta dónde, ¿no? Y en el gobierno hay diferencias sobre qué se puede tocar de ese proyecto, qué es lo inamovible y demás. Y en Juntos por el Cambio también hay diferencias, porque el fin de semana me decía un importante diputado, bueno, habría que ver si hay algún proyecto urgente, quizás pudiéramos hacer, ¿viste como el permiso de salida, que si vas al médico sacás un permiso por 24 horas? Sí. Bueno, decían, por ahí podemos hacer un reglamento para una sesión únicamente, no que quede abierto por un mes. Maximiliano Ferraro, líder de la coalición cívica, miembro fundamental de la oposición, está aquí con nosotros. Diputado, ¿cómo va? Presidente del bloque, claro. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Karin, y a todos los que están ahí en el piso y a los televidentes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué va a pasar, diputado? ¿Se va a paralizar? ¿Es posible que estén trabajando en una salida, como acaba de decir mi compañera Analia Argento, de tratar un tema? ¿O si no se trata reforma judicial, se sigue funcionando? ¿En qué quedó la situación después de la reunión que tuvieron hoy? Sí, a ver, en primer lugar, ratificar lo que venimos diciendo desde hace una semana atrás, desde Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que el tema está vinculado a la reforma judicial y a lo que creemos que finalmente persigue, que es objetivo de conseguir impunidad por parte de la vicepresidenta de la Nación. No es un tema prioritario hoy en el Parlamento Nacional, no es un tema prioritario en la Cámara de Diputados, que nosotros desde un principio siempre, por supuesto, dijimos que ninguna pandemia, ni estado de emergencia, ni estado de excepción podía suspender el funcionamiento de la República y por ende los poderes del Estado. Y es así como suscribimos en forma conjunta con los distintos bloques parlamentarios el protocolo de actuación que estuvimos teniendo y que fue anexado al reglamento de la Cámara y que permitió debatir y sancionar las leyes que todos conocemos que se estuvieron debatiendo, que a su vez también a las que hacen a la gobernabilidad que necesita el oficialismo, esas leyes ya se han logrado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como ustedes saben lo que es la reestructuración de deuda bajo jurisdicción extranjera y bajo jurisdicción local, la moratoria, la ampliación presupuestaria, más los otros acuerdos que se han alcanzado entre oficialismo y oposición, como podemos referirnos a lo que fue educación a distancia, teletrabajo, modificación de la ley de niñez vinculada a la incorporación del 102 y la situación de la pandemia del COVID-19, pero lo que claramente, volviendo a lo que les decía, nosotros nos preocupa y nos alerta el intento que se persigue con esta reforma judicial, porque, como le decía, ¿no?, tiene un claro objetivo y propósito de garantizar impunidad y quebrar el funcionamiento de la justicia independiente en la Argentina, y que a su vez también se está viendo en la embestida que está habiendo contra el procurador, el doctor Casal, con la posibilidad de un inicio de juicio político, al que le pedimos que resista y que sabe que va a contar con el apoyo por parte de Juntos por el Cambio y la coalición cívica en rechazar lo que es la posibilidad de esta embestida y de juicio político. Ahora, diputado, el acuerdo, el protocolo de funcionamiento remoto, habla de consenso, ¿verdad?, con las distintas fuerzas opositoras para lograr trabajar de esta manera, de forma virtual, y sacar las leyes correspondientes. Y si ese consenso lo logran con el resto de la oposición,
oposición y no con ustedes, ¿qué pensarían ustedes? Balibuca, Claro, Ramón. los partidos provinciales. Claro, los partidos provinciales. Eso se alejaría de lo que implica el consenso y de los acuerdos que hemos logrado en 2 oportunidades entre los distintos bloques parlamentarios. Más que consenso y cómo es interpretado en los usos y costumbres de la Cámara, sería la construcción de una mayoría por parte del oficialismo y en un consenso que nosotros creemos necesario para el funcionamiento. A ver, volver a insistirle en esto, Karin. Nosotros creemos que no hay contexto desde el punto de vista social, económico e institucional para debatir un tema de la envergadura que es la reforma de la justicia y que ese debate sea de manera remota o virtual, donde, como ustedes saben, está bastante limitado lo que es la participación, la argumentación y contraargumentación que pueden dar los diputados y diputadas. No es solamente importante en el Parlamento de cómo se termina votando una ley, sino también es importante, y más en estas leyes muy significativas para el funcionamiento de nuestras instituciones y para un poder central como es en la República el tema de la justicia, poder escuchar y saber cuál es el espíritu que le quiere dar el legislador, qué es lo que quiere decir en una u otra cosa, esté a favor o esté en contra. Bien. Diputado Analía Argento lo saluda. Entonces, ¿Qué tal, Analía? Buenas tardes. En ese contexto, entonces, las comisiones tampoco están ahora en condiciones de dictaminar, ¿no? Porque si no hay protocolo, tampoco pueden avanzar más que de manera informativa. Así es, solamente por ahora pueden funcionar de manera informativa. Se está dando en muchas comisiones ese tipo de reuniones informativas. Como ustedes saben, en la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales, comenzaron las reuniones informativas a la posibilidad de una ley de presupuestos mínimos de humedales y como está sucediendo en otro tipo de comisiones. Nosotros tenemos que tener en claro que esta situación de excepción por la cual se habilitó el protocolo no reemplaza en ningún momento lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es ver de qué manera, si no, y esto se lo hemos expresado con la mejor de las intenciones al presidente de la Cámara en otras oportunidades, que también puede haber una forma de buscar algunos otros lugares alternativos donde hacer las sesiones de manera presencial, manteniendo, por supuesto, la distancia que establecen las autoridades sanitarias de la Cámara, pero autoridades sanitarias tanto a nivel nacional o en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires. Y que esto puede ser posible también porque esta cuestión, nosotros, esta posición en Juntos por el Cambio es unánime y que tiene que ver con la imposibilidad que nosotros vemos y la oposición que tenemos de debatir lo que esté vinculado a reforma de la justicia, la búsqueda del objetivo que persigue de impunidad, principalmente por la actual vicepresidenta de la Nación y gran parte del kirchnerismo, y que eso no hay posibilidad y no es un tema prioritario en lo que por lo menos nosotros creemos que debe ser la agenda prioritaria en estos momentos que atraviesa nuestro país en materia social, económica y de seguridad. Diputado, ¿qué tal? Daniela Mosetic lo saluda. Quería consultar cómo fue un poquito el clima de la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio y cuál fue la posición del expresidente Macri con respecto a la reforma judicial, porque durante su gobierno hubo una intención de avanzar con una reforma con otro espíritu, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la postura de Macri y el clima de tratar de acercar posiciones? Recién marcaba que hay una posición unánime de Juntos por el Cambio en este tema. ¿Cómo fue eso? Rescatar y resaltar que fue una reunión en un muy buen clima con todos los representantes tanto del PRO, del radicalismo y de la coalición cívica. Como ustedes saben, fue una reunión que duró más de 2 horas, ya que trabajamos sobre distintos temas que estaban vinculados, por supuesto, al tema de la reforma judicial, a la embestida que estamos viendo contra el procurador, el doctor Casal, temas
que nos preocupan, que están ligados a la cuestión social, económica y de inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires. De qué manera vamos teniendo una salida ordenada y programada, cuidando la salud de todos los argentinos, pero que a su vez pueda ser trabajada con datos y evidencias, como lo viene haciendo el equipo de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós. Y la verdad que yo esto lo resalto y lo rescato porque es verdad que venimos de unas semanas con idas y vueltas con respecto a distintas posiciones en Juntos por el Cambio, pero en estos temas se demostró una posición uniforme en todos los que participamos en la reunión, que por supuesto Juntos por el Cambio es unidad, que no es lo mismo que unanimidad, y que es unidad en la diversidad de miradas y de ideas, y está bien que así sea, y está bien que también en el espacio que compartimos, que es esta mesa nacional, donde participan 3 partidos nacionales, más distintos tipos de legitimidades y liderazgos, puedan también expresar sus opiniones, pero lo importante es el denominador común con el cual hemos comunicado nuestra oposición y nuestros planteos que están ligados a las cuestiones de reforma judicial, posible ampliación de la Corte Suprema, como ustedes saben, a través de la Comisión de Expertos, que Diputado, a su vez, esto sí, en el caso particular de la coalición cívica, nosotros impugnamos y hay un claro conflicto de intereses en el caso de Arlañán y el doctor Berardi, porque están vinculados a causas de corrupción. Diputado, buenas tardes. Martín Natale. Buenas tardes, diputado. Martín Natale lo saluda. Lo llevo al plano político específicamente. Usted habló de liderazgos dentro de Juntos por el Cambio. La semana pasada, quien fuera en su momento consultor de Juntos para el Cambio, Durán Barbas, habló de que Mauricio Macri ya no tiene un liderazgo dentro del espacio opositor. Hay mucho debate en relación al viaje de Mauricio Macri a Europa en este momento. Ustedes particularmente desde la coalición cívica, ¿creen que tiene hoy un liderazgo Mauricio Macri en Juntos por el Cambio o mantiene ese liderazgo que tuvo en su momento? A ver, por supuesto que Mauricio Macri es un expresidente y por su rol de expresidente de los argentinos es un liderazgo que debe participar y debe ser escuchado en el ámbito de Juntos por el Cambio. Pero también decir que hoy en Juntos por el Cambio hay otros tipos de liderazgos y de legitimidades que tienen que ver con una construcción, si se quiere, más colectiva, porque la sociedad después de votar en octubre nos puso en el rol de oposición. Y son distintos tipos de liderazgos, como puede estar el liderazgo de Mauricio Macri como expresidente, está el de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, los que surjan del radicalismo, el propio liderazgo de Lilita, que corrida de la cuestión cotidiana de la Cámara de Diputados, de la coalición y de Juntos por el Cambio, sigue siendo una voz importante para nuestro partido y para esta coalición de Juntos por el Cambio. Y me parece que está bien que así sea. Y eso no es una debilidad, sino que es una fortaleza, porque me parece que podemos mostrarle a la sociedad para poder ser un poco más de ese 41% que fuimos en octubre del 2019, camino a lo que es la posibilidad de medio término o pensando mucho más para adelante, para, si se quiere, construir una alternativa y una posibilidad distinta al actual gobierno. Diputado, esto quiere decir que si ustedes mantienen esta posición, siempre y cuando se entre en reforma judicial y presupuesto, si no entran eso, bueno, presupuesto tiene que entrar sí o sí por una cuestión de reglamento, tiene que entrar en septiembre. Sí. Sí, nosotros, digamos, la verdad que por supuesto que esperamos que en septiembre se cumpla con el envío del presupuesto, porque a su vez también eso nos va a marcar parte del programa y del plan que por supuesto le venimos pidiendo y exigiendo al ministro Guzmán y más aún después de la situación que ha generado la pandemia en términos económicos, en términos de un déficit que va a oscilar entre el 11 y el 12% del PBI, o sea que son los temas que sí deberían debatirse en la Cámara o en el Congreso. Pero quiero decir, ¿presupuesto se podría llegar a debatir en forma virtual o tiene la misma suerte que reforma judicial? ¿No lo aceptarían debatir en forma virtual?
yo creo que tenemos que ir buscando una salida para retomar las sesiones presenciales. Vuelvo a decirle lo que le decía hace un rato, Sí. Karim, ¿no? El Parlamento es importante el debate. Es muy difícil a veces argumentar y contraargumentar en 2 minutos por diputado, Sí. o 3 minutos por diputados. El Parlamento es eso, es la pluralidad de voces para argumentar y contraargumentar, para construir las mayorías necesarias que hoy necesita este oficialismo, pero que en su momento necesitamos nosotros cuando nos tocó gobernar 4 años en total minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Tiene que ver con eso. No es como un capricho y que de alguna manera queremos plantear una situación de impedimento, sino que también con lo central que tiene el juego en el Parlamento en este sentido y en la construcción de las leyes y de los acuerdos que son necesarios. También es válido, perdón, diputado, también es válido lo que planteaba aquí la semana pasada algún diputado oficialista, que hay casos concretos también de legisladores que tienen problemas de salud y no pueden realmente venir a una sesión presencial. ¿Qué se hace con estos casos puntuales, digo? Bueno, yo creo que esos casos puntuales se pueden evaluar, pero que eso no inhabilita la presencialidad. Vuelvo a insistir, Martín, el gobierno en todo este trayecto desde marzo a estos primeros días de agosto ha logrado y hemos podido funcionar para las leyes que ellos consideraban de gobernabilidad y las leyes urgentes que necesitaba el gobierno de Alberto Fernández, que nosotros desde un principio y hemos trabajado con el presidente de la Cámara y con el resto de los bloques parlamentarios, hemos asumido un rol de responsabilidad y seriedad para no parar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado y en el caso particular de nuestra Cámara de Diputados, pero creo que tenemos que ir pensando un plan de salida también gradual, ordenado, de cuidado, en lo que es el funcionamiento del Parlamento. Vuelvo a insistir, leyes de la envergadura que el oficialismo pretende. ¿Ustedes consideran o podemos llegar a considerar que la opinión de un diputado puede darse en 2-3 minutos como mucho? Sí. Diputado, y en esa salida gradual de la que usted habla, voy a tratar de hacer así como de mediadora. ¿Podría haber una posibilidad de que quizás no toda la Cámara, pero quizás 1/3 de los presentes con un diputado sentado, 2 bancas vacías, por ejemplo, o la mitad presente y la mitad no, o como me decía alguien, un protocolo específico para un tema, una sesión y no abierto a un mes donde ustedes arriesgarían esta estrategia política de decir, bueno, no, frenamos porque van a entrar proyectos que no se pueden debatir? A ver, Analía, nosotros siempre con la mejor predisposición para analizar, por supuesto, alternativas que hagan al funcionamiento y a lo que es el fortalecimiento del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados. Nosotros nunca nos hemos opuesto a trabajar y ayudamos para mejorar todo lo que implicaba el funcionamiento y la puesta en marcha de este protocolo, de sesiones remotas y virtuales. Lo que claramente planteamos, y no van a contar con nuestro apoyo, es que un tema que está vinculado al objetivo de búsqueda de impunidad y quebranto de la justicia independiente, como es reforma judicial, y que no es un tema prioritario en el contexto social, económico y de inseguridad que hoy atravesamos los argentinos, no hay forma alguna de debatirlo y de poder votarlo de manera remota y virtual. ¿Eso corre también para la interrupción voluntaria del embarazo? Perdón. Después, por supuesto, podemos buscar los acuerdos de funcionamiento que encontramos hasta este momento. Lo que nosotros no podemos permitir es un atropello en términos de la cuestión judicial y las cuestiones institucionales. En las cuestiones que hacen a la institucionalidad, en las cuestiones que hacen a la defensa de la Constitución y a las cuestiones vinculadas a justicia, nosotros somos
muy firmes y contundentes por parte de la coalición cívica, que como ustedes sabrán es una posición histórica en el Parlamento y una posición histórica de nuestro partido y en el caso del liderazgo de Elisa Carrió. Diputado, ¿recibieron alguna convocatoria ya desde las autoridades de la Cámara para comenzar a charlar esto? Porque ya estábamos en falta, digamos. Hoy no tenemos protocolo, hoy no se puede dictaminar. ¿Ya hubo alguna convocatoria, aunque sea informal? No, todavía no tuvimos ninguna convocatoria por parte ni del bloque oficialista ni por parte de la presidencia de la Cámara, ni en forma informal ni formal, ¿no? Seguramente será esta semana y la que viene 2 semanas claves para ver de qué manera continuamos y ojalá podamos encontrar un acuerdo y ojalá el oficialismo entienda que hoy no es un tema prioritario la reforma de justicia presentada por el presidente Fernández y a su vez también porque nosotros tenemos claros indicios del objetivo que persigue principalmente por parte de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable por su tiempo, muy amable, y ya vamos a tener momentos para seguir profundizando otros temas de acuerdo a lo que vaya sucediendo esta semana. Gracias a ustedes y que tengan también una muy buena tarde, ¿eh? Hasta luego. Bueno, así las cosas entonces, en plena negociación, aunque todavía no llegó el llamado. No llegó el Estuviste llamado. muy bien porque Por ahora, era como cerrar. llamado, Bueno, no. ¿Y ahora qué va a pasar? Hay un limbo, digamos, ¿no? Se podría decir hoy. Y sí. Hay un limbo. Al menos hasta septiembre que están de acuerdo y que necesitan sí o sí que entre el tema reforma. Me da la sensación que están dejando de cantar esta posición de la supuesto. oposición. Están dejando, desde el oficialismo me parece que la estrategia es dejar que la oposición trate de encontrarle la vuelta, que hagan alguna propuesta, una contrapropuesta, que hoy empezaron a elaborarla de alguna manera. Además, en diputados hoy no hace falta porque hoy no está en la reforma judicial y no hay pues la reforma para un llegaría en proyecto diputados en septiembre, porque todavía está en Senado. Y se calcula que va a estar todo ese tiempo. Ninguna negociación se hace apurado cuando tenés tiempo por delante, ¿no? Pero se podrían tratar otros temas, se podría charlar. Bueno, se está esperando y mucho la cuestión de turismo y lo están esperando desesperadamente. Es una industria que está sufriendo y mucho y que va a tener su coletazo, el sufrimiento y el drama hasta dentro de muchos meses. Por lo tanto, se está esperando que se trate este tema en diputados porque ya era un proyecto, había varios proyectos, los unificaron, pero no tiene dictamen todavía esto. Sí, igual a esta altura ya hubo este año más sesiones que el año pasado, ¿no? Sí, es lo que bien acotaron el jefe de gabinete y lo dijo cuando vino acá a la Cámara de Diputados. Sí, exactamente, pero son temas fundamentales que se necesitan dictaminar ya, fundamentales porque estamos en un contexto de profunda crisis económica y profunda crisis sanitaria. Por lo tanto, todo lo que sea para paliar la situación de distintos sectores es lo que se está esperando. Por eso hablo de turismo y otras cosas más había, ¿no? Turismo y la cuestión comercial. Sí, también estaba hablando del tema de alquileres. O sea, ya hubo una parte de alquileres de inquilinos en general, pero también se está apuntando a trabajar con alquileres comerciales también. Entonces, ahí es donde puede haber, como son dos cuestiones económicas que están ligadas con la situación post-pandemia, también la recuperación. Creo que ahí puede ser algún gancho de encontrar entre el oficialismo y la oposición, de ponerse de acuerdo para tratar, claro, exactamente. Pero eso hay que esperar a ver cómo decanta este tema de oposición. También es cierto que es una herramienta, porque a veces uno se pone muy crítico y dice, bueno, no se sientan, no dieron quórum. Es una herramienta, de las fuerzas políticas. El quórum, la ausencia o dar quórum, pero no nunca es inocente, ¿verdad? No se olvidan que tienen que venir a levantar la mano o no los diputados. Quédense tranquilos. No es así. Hay es la herramienta que tiene, mecanismo en este caso, una fuerza política que obtuvo el 41% de los votos, como decía Ferraro, para decir, bueno, esto no. Es un gesto absoluto, no dar quórum. Claro, como en el Senado la estrategia es diferente, porque en el Senado el oficial Frente de Todos tiene mayoría, tiene quórum, y entonces se están sentando a discutir en comisión, por lo menos. Sí, el de turismo es un tema, me parece que es un tema que va a ser como una prueba, ¿no? Porque es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que está muy pedido por Matías Lamens, por el gobierno. Un proyecto que también contempla exenciones impositivas.
una ayuda a los trabajadores. Hay 30.000 trabajadores del sector turismo que por medio de este proyecto de ley quedarían por lo menos compensados en sus trabajos, salvarían a muchas pymes. Seguro. Un proyecto también que contempla la inyección de más de 4.000 millones de pesos para el sector. Así que me parece que hoy, en medio de la pandemia, es una prueba de fuego que tendría tanto oficialismo como oposición para ver si logran por lo menos sesionar de manera remota, como se viene haciendo hasta ahora, y se supera este limbo en el cual estamos parados en función de proyectos de ley de mayor envergadura. A ver, también podría llegar a ser, en el intento de pensar y de hipotetizar, que se comprometan a no entrar esos proyectos que no quiere la oposición, aunque pueden llegar a último momento y se levantan y no hay quórum. Bueno, es lo que pasó con Vicentini, con el Ahí impuesto va. a la riqueza, que son dos proyectos con los que Le iba a preguntar, pero uno no se teníamos frenó tiempo. y el otro se dio marcha atrás, ¿no? El de Sí, Vicentini. sí. Lo que pasa es que reforma judicial ya está en la otra cámara. Claro. Y ahí pueden sacar la media sanción. Claro. ¿Qué pasa si sale la media sanción solo con los votos del Frente de Todos? Y presupuesto que se tiene que sí o sí empezar a tratar aquí en diputados, tal como lo dice la ley. Claro, ¿no? hubo Claro, varios DNU. claro. Igual hay un tiempo, ¿no? Hay un Sí, el 15 de tiempo. septiembre ingresa el proyecto. Ingresa, pero Ojo. siempre hacia fin de año es cuando se aprueba, así que hay un tiempo como para charlar, para debatir. Prudencial, También quería poner el foco que el diputado Ferraro habló de la cuestión técnica, se quejó en varias oportunidades de que tienen 2 o 3 minutos para Claro. hablar. Y eso Sí, es lo que, sí, lo sí, que sí, da. sí, es eso lo que les eso es lo que molesta. da. Está muy bien que hayas puesto el acento, Es lo sí, que sí. da el sistema también. No se puede extender por, no sé, creo que es 12 horas Sí. como máximo, que el soporte técnico de las sesiones virtuales, que todos No logren es un salir. capricho Claro, de que no se es un hable capricho. determinada cantidad No, de tiempo, incluso también sino creo que un fue- En el ordenamiento Senado general. lograron extender ese tiempo del máximo, eran 4 horas por sesión, a 6. Pero acá, debido a la cantidad de diputados, Claro, se acota el tiempo de que habla cada uno, Es difícil de la negociar locución. más tiempo para cada uno. El tema Sí. es que todos sabemos, y lo dicen los expositores que están pasando, incluso los que están en contra de este proyecto, que la justicia funciona mal, que hay mucho para arreglar, que no toda la sabemos. justicia es independiente, digo, son todas obviedades. Pero también es cierto lo que decía Ferraro, digo, sacar una reforma judicial que vas a tener durante muchos años en la Argentina, en 2 meses o en un trámite donde los expositores, los que están pasando por comisión, tienen 7 minutos para exponer y 5 para responder preguntas, más allá de que después dejen material y lo analicen, digo, Es son muy temas que complejo. quizás necesitaríamos que se debatan a fondo, ¿no? A veces uno se queda con los 2 títulos, ¿no? Y uno como televidente o como lector lee solamente título, bajada. Es mucho más que título, bajada, porque es un tema muy profundo, del cual no es solamente quieren ampliar el número de la Corte, o si nos quedamos con el título que por ahí recibimos de la oposición, que es un traje a medida, el famoso traje a medida para las causas de la ex vicepresidenta, actual vicepresidenta. No, es más profundo porque se necesita y mucho, y Claro. incluso miembros, estuvimos escuchando y viendo miembros de la oposición decir, es inevitable que tengamos que hacer una reforma de este tipo. Pero, claro, con mucho más tiempo y más profunda, porque no solo se trata de sumar o de unir penal económico con contencioso administrativo, que encima hay líos, porque de hecho este fin de semana la familia judicial se hizo escuchar con un montón de quejas con acordadas de cámaras que están diciendo no queremos tampoco Sí. esta reforma judicial. Sí, también la familia judicial se defiende, ¿no? A sí misma. Bueno, ¿no? claramente. ¿Qué tal, diputado Moró? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido. Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharla y verla. Bueno, hace un momento lo escuchábamos y lo vimos a Maximiliano Ferraro, que está firme en su posición de que de ninguna manera van a seguir con este protocolo si están entrando los proyectos de reforma judicial, y hay que ver qué pasa con presupuesto para septiembre. ¿En qué situación están ustedes con esta negativa después de la reunión de hoy de la oposición? ¿Usted me escucha a mí? Sí, Leopoldo, lo escuchamos. Sí, porque yo le escucho muy bajito, pero muy bajito. Bueno, opinión, le pedí a diputado, opinión acerca de la negativa del resultado de la reunión de la oposición hoy, negándose rotundamente a seguir con el protocolo virtual si entra reforma judicial. ¿Qué consecuencias podría tener? Bueno, lo que hay que decir, que
que es absolutamente inexplicable esta posición de Cambiemos. En primer lugar, porque cuando se inició a cuarentena, allá por el mes de marzo, abril, como usted recordará, ellos fueron los que más insistieron respecto a que el Congreso debía seguir funcionando. Sí. Precisamente por eso se buscó el modo de hacerlo sin poner en riesgo no solamente la cuarentena, los diputados y senadores, sino también, obviamente, el personal de ambas cámaras. Uh-huh. Es más, para garantizar que no hubiera inconvenientes en ese funcionamiento que ellos reclamaban, la presidenta del Senado, es decir, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que la Corte hizo una presentación, dictara una declaración de certeza, que simplemente lo que debía decir era que no había inconvenientes en que la Cámara funcionara de manera remota. Después se hizo un protocolo. ¿Para qué? Para reglamentar el modo en que iba a funcionar la Cámara de manera remota, con todas las garantías que esto significa en materia de identidad de los legisladores, de que no hubiera posibilidad de que otra persona votara por ellos, etcétera, 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 etcétera. Después se instaló el sistema, que no fue sencillo, es un sistema tecnológico que la Cámara no tenía, se hicieron pruebas y la Cámara empezó a funcionar, la Cámara y el Senado. Ahora, Cambiemos inventó la teoría de que la Cámara no puede funcionar de manera remota si no es con los temas que quieren tratar ellos, lo que es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque ha habido una elección. En una elección donde el Frente de Todos ganó muy legítimamente, con una mayoría muy importante, casi del 49%, 49 y pico por ciento de los votos, y obviamente el Senado y la Cámara de Diputados reflejan esa voluntad que la gente expresó. Precisamente mañana se va a cumplir un año de las PASO, que fue el preludio del triunfo en el mes de octubre. Ahora, es la primera vez que yo veo que en el sistema democrático la minoría quiere imponer las reglas de juego de funcionamiento. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Diputado, básicamente lo que dice Ferraro y en la oposición es que es un tema muy enorme, muy complejo para ser debatido con muy pocos minutos, porque el sistema tolera esa cantidad de tiempo, estamos hablando ya de tecnología, y que se necesita más tiempo para contrapregunta, para expresiones, en un debate más a lo que acostumbran, lógicamente, ustedes en plena sesión siendo presencial, que es un tema demasiado complejo para ser tratado con el corset que les impone la tecnología en el sistema virtual. Mienten descaradamente. En primer lugar, porque no es solamente la reforma judicial lo que no quieren tratar. No quieren tratar la reforma judicial, no quieren tratar el gravamen a las grandes riquezas, que es imprescindible y urgente, porque el Estado ha hecho un esfuerzo descomunal durante estos meses desde el punto de vista fiscal para poder sostener la actividad económica. Pagamos la mitad de los salarios de los empleados registrados, entregamos el IFE, bueno, no quiero enumerar todos los esfuerzos fiscales que se han hecho, y es imprescindible garantizar ingresos, y ya hay un consenso en la sociedad del 80%, lo dicen las encuestas, en el sentido de que las grandes fortunas hagan un aporte extraordinario. Estamos hablando del impuesto a los bienes personales, que recaerían no más de 12.000 personas sobre los 44 millones de habitantes, pero ellos, bueno, defienden esas 12.000 personas. Entonces tampoco quieren discutir eso. Han incluido ahora no discutir tampoco la media sanción que el Senado ya dio, y están diputados de la Comisión Investigadora de Vicentín, porque también defienden a los estafadores de Vicentín. Entonces no es cierto que sea nada más que la reforma judicial. Por otra parte, tampoco hay ninguna limitación tecnológica. Yo soy diputado hace mucho tiempo, no de ahora. El reglamento de la Cámara estipula
con sesión remota o presencial, limitaciones. Los diputados sueltos o que hablan a nombre propio pueden hacerlo 3 minutos, los bloques tienen un porcentaje de minutos mayor, no hay ninguna limitación de tipo tecnológico. Entonces, lo que hay es la pretensión de Cambiemos, de que el gobierno pierda tiempo, pierda todo un año o hasta que se supere la pandemia sin poder legislar no solamente las cosas en las que puede haber acuerdo, que es razonable, sino aquellas que tampoco puede haber acuerdo porque nosotros representamos una mayoría que tiene una mirada distinta de sociedad. Y esa mayoría fue la que nos dio el triunfo en la elección. Por lo tanto, tenemos el derecho y el deber de hacer funcionar el Congreso. Todo lo demás es cuento. A mí, diputado, ¿cómo le va? Analía Argento. Lo escuchaba hablar y me remonté a 1993, 1994, reforma constitucional, donde solamente el debate de la Convención Constituyente del Radicalismo, en la que usted habló como a las 6 de la mañana en La Pampa, solamente eso duró toda una noche, todo un día, ¿no? Digo, solo la discusión en la convención del partido, más todo un proceso enorme que se destrabó porque hubo una reunión entre Alfonsín y Carlos Menem, el llamado Pacto de Olivos, en el que decían que la intención era del expresidente Menem por ir por la reelección. Decían que no y finalmente fue por la reelección y ganó. Este escenario me hace acordar mucho a eso. ¿Hay alguien que pueda del oficialismo y de la oposición llegar a un acuerdo y a un consenso? ¿Hay un posible pacto Menem-Alfonsín con otras figuras, Alberto Fernández o Cristina con alguien de la oposición? ¿O el problema es que no hay un liderazgo en la oposición con quien sentarse a conversar? En primer lugar, lo que habría que preguntarse es sobre qué hay que llegar a un acuerdo. No sé, supongo que usted me está diciendo o hace referencia específica a la reforma judicial. Y sí, en el Senado los senadores del Frente de Todos dicen que están abiertos y hay un debate para tratar de consensuar mínimamente el proyecto. A ver, en todo proyecto siempre hay un margen, por eso se debate en el Parlamento. Hay un margen de coincidencias. A veces se alcanzan, a veces no se alcanzan. Cuando no se alcanzan las coincidencias, se vota. Y bueno, triunfa aquel proyecto que obtiene la mayoría de los votos de senadores y diputados. Así funciona el sistema democrático. Yo no quiero incursionar acerca de si hay o no liderazgos en la oposición. Yo creo que en general ellos tienen una actitud obstructiva, me parece que todavía no han digerido que perdieron la elección. Creo que efectivamente, como representan intereses, todos en el Congreso representamos intereses, como representan intereses de grupos minoritarios que sienten que se ven afectados valga la redundancia, sus intereses, como por ejemplo estas 12.000 personas que tendrían que hacer un tributo extraordinario y que representan a aquellos que tienen fortunas superiores a los 200 millones de pesos en adelante. En fin, tratan de buscar la manera de entorpecer el funcionamiento del Congreso y del gobierno. Me parece que también tienen la incomodidad de tener que dar algunos debates que les van a resultar muy difícil afrontar. Por ejemplo, bueno, el caso Vicentín, donde quedó muy claro que la empresa cometió una estafa descomunal, que no solamente tuvo de víctima al Banco de la Nación Argentina, sino a 2.000 productores, a cooperativas, y bueno, ahora está saliendo a la luz la realidad de lo que ocurrió. Entonces yo creo que ellos quieren eludir esos debates por esas razones. Y me parece que es una cosa, reitero, que le hace mucho daño a la democracia. Ahora, diputado... Porque ¿qué significa esto? Que si no apareciera la vacuna, supongamos que tenemos la desgracia en la humanidad de que la vacuna no aparece hasta fines del año 2001, que el Congreso no funciona más hasta fines del 2001, salvo que ellos autoricen los temas. ¿Cómo van a poner ellos la agenda del Congreso si perdieron la elección? O sea que ustedes deberían, el oficialismo debería avanzar con la reforma judicial. Sentido común, no tiene ni pie ni cabeza.
Nos parece en este sentido, diputado, que no hay un acuerdo. No ya está como cerrada la puerta al ser que usted califica como actitud obstructiva, que el de la oposición le van a decir, pero si les dimos las leyes que querían, les dimos la moratoria, les dimos la ampliación de presupuesto, la deuda. Claro, la deuda. ¿Tuvieron actitud obstructiva en ese sentido, diputado? A ver, no es que nos dieron. Nosotros tenemos la mayoría. Con ellos o sin ellos lo podríamos haber sancionado. Sí, porque nosotros tenemos mayoría Claro, en el número. Senado y tenemos... En Senado A ver, sí, bueno, y pero en no, diputados no, hay no, que no, llegar a no, acuerdo. fuerza, No se tienen, no logró. llegan con los números, no sé. No es así. Nosotros cada vez que necesitamos juntar, porque ellos no acompañaban, los 129 votos que necesitamos los hemos juntado. Ah, sí, por eso, ¿O no? con otras fuerzas políticas, sí, los con partidos las otras provinciales. ¿Viste? No importa con quién. Sí. Ahora, diputado Martín de Natale lo saluda. ¿Qué pasa si la oposición se planta en esta postura, como hoy lo demostraron a través de la reunión que tuvieron? ¿Qué pasa si se plantan en esta postura y dicen no vamos a sesionar si no hay sesiones presenciales? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, mire, yo creo que hay que hacer lo mismo que ocurriría si habiendo sesiones presenciales dicen no damos quórum. Claro. Funcionar. Simplemente eso. Funcionar de manera A virtual. ver, supongamos que... ¿Cómo? Funcionar de manera virtual, digo. Pero por supuesto, si no hay ningún inconveniente para hacerlo. Por eso mismo Cristina Fernández de Kirchner pidió una declaración de certeza de la Corte. Y en ese caso Y de hecho sumarían todos han avalado el funcionamiento virtual. Y en ese ¿O no caso, hemos funcionado diputado, virtualmente hasta aquí? Sí. en ese caso podrían contar, no sé si ya hicieron un sondeo, si están conversando con las fuerzas provinciales, digo, hay diputados de Córdoba, Río Negro, Misiones, algunos incluso, bueno, el presidente del Interbloque Federal, Eduardo Baliguca, estuvo incluso en el acto en Casa Rosada en la presentación de la reforma judicial, ¿no? ¿Contarían con acuerdo de esas fuerzas políticas? Pero diferenciemos lo parcial de lo total. Si hablamos específicamente de la reforma judicial, de ese proyecto de ley, que ya por otra parte está empezando a transitar su tratamiento en el Senado, porque las comisiones están funcionando, están convocando a los especialistas que tienen distintas miradas sobre eso, es una cosa. Ahora, si hablamos del funcionamiento en general del Congreso, que incluye otras iniciativas, como por ejemplo el impuesto a las riquezas, que Macri desde Francia ayer se opuso a que se trate, junto con la... Bueno, digo, si hablamos del funcionamiento en general, es una cosa. Si hablamos del funcionamiento por el tema de la reforma judicial, es otra cosa. Lo que yo digo es que el Congreso está plenamente facultado para funcionar de manera remota. Y yo no conozco ningún otro bloque que no sea el bloque de Cambiemos que no quiera trabajar. Ningún otro bloque. Y de hecho, cuando tuvimos que recurrir, ya sea presencialmente o remotamente, a armar quórum propio, armamos quórum propio. Con todos estos diputados que usted acaba de mencionar, con los 2 diputados de la izquierda, no hay ningún otro bloque que no sea el de Cambiemos que quiera entorpecer el funcionamiento del Congreso. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna posibilidad, mejor dicho, no hay ningún inconveniente en seguir funcionando como venimos funcionando. Diputado, le quería consultar... Mientras reunamos los 129 del quórum, ¿cuál es el problema? Diputado Daniela Mosetti, ¿cómo le va? Le quería consultar por el impuesto a la riqueza. Está diciendo que la oposición se negó a tratar el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza no entró nunca en el Congreso. Yo no sé si es porque... No, yo no dije que se negó. Que Macri no quería. Que no quieren discutir el impuesto a la riqueza. Eso no sucedió. ¿Hay posibilidad de que este impuesto... ¿Me permite? Sí. Yo no dije eso. Yo dije que en la reunión que tuvieron ahora, ayer, hoy, en esa reunión hicieron una lista de temas que no quieren tratar. Reforma judicial. Forma virtual. Que no quieren tratar de forma virtual. Bueno, lo que pasa es que si no se funciona de forma virtual, se pone en riesgo la vida de centenares de personas. No vamos a volver a esa discusión. Bien. Entonces, no quieren tratar reforma judicial. No quieren tratar, lean los diarios de hoy a la mañana, está la nómina de los temas. No quieren tratar Vicentín, comisión investigadora. No quieren tratar gravamen a las riquezas. Yo no dije que
lo presentamos y no lo quisieron tratar. Dije que no lo quieren tratar porque está enumerado en las leyes que no quieren tratar. Bien, no, es que no se conoce, me refiero a que no se conoce el proyecto y que puede entrar de otra manera, ya pasó el momento, era para enfrentar la pandemia y por ahí no entra nunca, o sea, están discutiendo sobre algo. A ver, bueno, pero tampoco se conocía el proyecto de reforma judicial y salieron a decir que estaban en contra. Pero ya entró claro, el proyecto del impuesto a la riqueza. Bueno, igual. No, por ahí no puede ser cuando entra el impuesto a la riqueza. Entonces, ¿cuándo entra? ¿Cuándo entra? No, lo que le quería consultar es... Tenga paciencia, diputado. ¿Cuándo ingresa? Si hay alguna fecha o si está la posibilidad de que ese gravamen a las grandes riquezas se modifique de alguna manera dentro de la reforma tributaria o que tome otro camino más cercano a la discusión del presupuesto. Bueno, eso es otra cosa. Nuestra voluntad es que ingrese como proyecto autónomo, no dentro de la reforma tributaria. Ok, porque eso trascendió también, de que había alguna posibilidad de dejar de lado el impuesto a la riqueza, tal como se planteó, de que venimos charlando desde abril, más o menos, para hacer un cambio en bienes personales o en alguna otra alícuota. No. Nuestra intención, nuestra voluntad es que el proyecto de gravamen a las grandes riquezas se trate de manera independiente, autónoma, y antes que la discusión sobre la reforma tributaria. Bien. ¿Por qué? Porque esa discusión sobre la reforma tributaria va a venir seguramente de la mano de una discusión más amplia respecto al presupuesto, porque todo va a tener que ver con los recursos que eventualmente el Estado va a tener para el año 2021. Entonces, nosotros queremos que este proyecto se trate antes. La idea que tenemos es que se trate en la próxima semana o en las próximas 2 semanas. Diputado, ayer hablaba con una amiga, es abogada penalista, tiene muchísimos años de experiencia, y le preguntaba a ella qué se estaba hablando en su trabajo, con sus compañeros, acerca de esta reforma, de lo que se conoce de la reforma judicial. Y ella lo que me dice es, reforma se necesita desesperadamente en este país, una justicia que no está funcionando como tiene que funcionar, pero ¿por qué empiezan por federal? Que son delitos que son pocas personas las involucradas. ¿Por qué no empiezan por una gran reforma en lo civil, en lo laboral, que uno hace un juicio laboral y yo estoy con uno, de hecho, hace 6, 7 años, ya perdí la cuenta, ahí, entonces se pone en federal, se pone la cantidad de miembros de la Corte y no se va al hueso de lo que la mayoría de los argentinos necesitan, que esto es que uno mete una demanda y que le den bolilla y esto funcione. Esa era su cuestión, se la traslado, diputado. Bueno, en primer lugar, a ver, empezamos por lo federal, o se empieza por lo federal, porque es la competencia directa del Congreso Nacional. No estamos discutiendo los códigos de fondo. Ya hubo un cambio en el Código Civil y Comercial, precisamente durante el gobierno de Cristina, que fue absolutamente consensuado y que modernizó muchísimo el Código Civil y Comercial. Reitero, estamos hablando no de los procedimientos, sino de los códigos de fondo. Correcto. Y el gobierno de Macri había puesto en marcha una comisión tendiente a reformar el Código Penal. Acá la discusión, en realidad, de la reforma judicial es sobre los códigos de procedimiento y el funcionamiento de la justicia. El Congreso solo puede legislar sobre justicia federal y sobre justicia nacional, que es la vieja justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires, que quedó en un limbo después de la reforma de la Constitución. Y la discusión es si se la traspasa a hacer justicia de la ciudad o no. Entonces no podemos legislar sobre la cuestión de fondo. Sí coincido con su amiga en que desde el punto de vista procedimental, efectivamente hay que hacer más ágil el funcionamiento de la justicia. Por eso también se habla de modificar, por ejemplo, el sistema de recursos de apelación o recursos extraordinarios a la Corte. Los recursos extraordinarios a la Corte no tienen plazo para ser resueltos. Hace un tiempo atrás hubo un caso que fue bastante conocido de 2 mujeres en Misiones
que estaban en prisión, una 14 años y la otra 11 años, y la Corte Suprema resolvió que no había habido homicidio en el caso de estas dos mujeres y estuvieron presas, una 11 años y otra 14. Qué bárbaro. Lo resolvió en un recurso extraordinario que pasó todo ese periodo sin que se resolviera. Bien. Yo personalmente, no digo que esto lo acompañe el gobierno, creo que precisamente uno de los problemas que tenemos es que no se ha incluido el tema de la Corte y el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece bien discutir el tema de los tribunales federales, la fusión de fulano con mengano, de tal fuero con el tal otro. Pero una de las razones de los retrasos en la justicia, por ejemplo, es que el Consejo de la Magistratura ha funcionado muy mal durante muchísimo tiempo, yo le diría desde su propia fundación. ¿Por qué? Y bueno, porque es el que tiene la responsabilidad de los concursos para llenar los cargos de jueces, etcétera, y pasan 1, 2, 3 años en el concurso, los concursos son más largos que suspiro de muerto, nadie resuelve, quedan vacantes, 200 vacantes, y me parece que eso hay que revisarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos sustituir el Consejo de la Magistratura porque está en la Constitución, haría falta reformar la Constitución, pero sí creo que habría que discutir las funciones del Consejo de la Magistratura. Claro. Y esto es lo que precisamente no viene en la reforma judicial. Eso ha quedado para la comisión asesora. Yo personalmente, es mi opinión, no hubiera excluido de esta discusión ni el tema de la Corte ni el tema del Consejo de la Magistratura. Bien. Porque son temas que hacen efectivamente a la lentitud de los procesos judiciales. Pero ¿qué pasa? Vos hablás de esos temas y te dicen, no queremos hablar de la Corte porque ustedes lo que quieren es manejar la Corte. Entonces, a ver, acá lo que hay que tener en claro es que hay sectores que se refugian en la justicia, como antes se refugiaban en los cuarteles, que tienen intereses muy concretos que los defienden ahí. Y como no quieren abandonar esa trinchera, que es la que defiende esos intereses, no quieren ninguna reforma. Ni la que hizo Cristina o intentó Cristina, ni esta que aparece ahora, que no tiene nada que ver con la que intentó Cristina. No quieren reforma porque quieren mantener todo como está. Sí. Diputado, ha sido usted muy amable. Le voy a decir a mi amiga, la doctora Mesa, penal económico, que la respuesta perfecta. Le agradezco y vamos a ver cómo sigue esta situación que mantiene en vilo a todos los argentinos, porque es delicada. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, tengo 30 segundos para la expresión cada uno. Cada uno, cortito. ¿Qué te pareció? Debate que no está cerrado, me parece que queda abierto. Y posturas me parece muy encontradas entre ambas partes. Ya lo creo. Yo lo escucho a Leopoldo Moró y la verdad que me da ganas de que el debate sea en el recinto. Que por ahí ¿Qué te esperen. parece? Porque yo recuerdo... Me encantó este pedazo de historia que nos trajiste del Pacto de Olivos. Me estaba durmiendo y me paré cuando empezó a hablar Moró en la convención. Claro que sí. Vamos a seguir atentos a ver cuándo se resuelve este tema, porque estamos en el limbo parlamentario, a ver cuándo volvemos a la tierra. Estamos hablando del protocolo, por si te sumaste hace un momento nada más, del protocolo de funcionamiento del Parlamento en forma virtual, al menos aquí en la Cámara Baja, que la oposición se está negando a seguir por la entrada de proyectos con mucha delicadeza que ellos necesitan debatir en presencia. Es por eso que se niegan por ahora. Veremos estos días, son fundamentales. Por eso, más que nunca, el periodismo en el Congreso, aquí estamos, para darte toda la información de lo que sucede aquí en la Cámara Baja. Hasta mañana.